Gracias. Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo día del Coloquio Salvador Contreras, Artes Sonoras y Creación Musical en México, siglo XXI. Este día tenemos la temática Pandemia y Desdoblamientos, y el tema de esta mesa será la red como espacio escénico. Para hablar de este tema, tenemos como invitada e invitados a Sarmen Almon, Arcángelo Constantini y Mauricio Rodríguez. Me voy a permitir, antes de la participación de cada uno de ellos, leer una breve síntesis de su currículum. Después ellos harán una exposición y después de las 3 exposiciones comenzaremos el diálogo en la mesa, en la cual el público que nos acompaña a través del canal de YouTube pueden participar en el chat para hacer preguntas y comentarios a los participantes. Sin más, vamos a dar inicio. Vamos a iniciar con Mauricio Rodríguez. La música de Mauricio Rodríguez encuentra su expresión a través de una fluida transición entre sonoridades arquetípicas y el arte acústico más experimental. Su música invita al oyente a sumergirse en un espacio multimodal, a veces intrincado y abstracto, sin embargo vívido y experiencial. Su arte despliega un vocabulario sonoro de elementos primarios para recrear una escuela premusicalmente visceral. Mauricio obtuvo el doctorado en artes musicales por la Universidad de Stanford, la maestría en sonología por el Conservatorio Real de La Haya en los Países Bajos y la licenciatura en composición por la Facultad de Música de la UNAM. Mauricio, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero y antes que nada quiero dar mi agradecimiento a los organizadores de este evento, a la dirección del CENIDIM y a la subdirección del CENIDIM, al maestro Víctor Barrera y a Michelle Hernández, que también generosamente está organizando y apoyando este panel. Y desde luego agradecer al doctor Luis Jaime Cortés, que es el coordinador general de este coloquio. Bueno, sin más, lo que voy a hacer, como no tenemos mucho tiempo y un poco la idea de esta primera parte es presentar o dar un vistazo así general al trabajo de cada uno de los participantes, voy a compartir mi pantalla y decidí preparar un pequeño tráiler con fragmentos de obras, porque, bueno, cada una de mis obras recientes en realidad son relativamente largas, entonces esto fue lo que se me ocurrió hacer. Voy a compartir mi pantalla y, bueno, espero que se vea aquí claramente la imagen. Un segundo. Vamos a ver. View, full screen. Bueno, pues vamos a comenzar aquí.
Muy bien. Bueno, pues voy a comenzar un poco explicando este trabajo y bueno, para ello voy a compartir también unas diapositivas. Bueno, la primera obra es en realidad una obra que como que inaugura el proceso de mi trabajo de los últimos años. Esta obra que escucharon para para flauta sola, flauta piccolo, la compuse y la dediqué a mi amigo Wilfrido Terrazas, un colaborador de hace muchos años. Él, y es una obra titulada Modus Intuitio, en donde la idea, como observaron, es crear una composición multimodal en donde las interacciones coreoescenográficas son parte del devenir musical. La idea original fue un poco crear, quizás, yo no diría ambiciosamente, pero sí quizás intentar un trabajo sustancial en donde la composición realmente toca todos los aspectos digamos, de esta esfera multimodal, como son, como decía hace un momento, las acciones, los movimientos corporales, etcétera, y representar todos estos elementos de una manera simbólica, ¿no? A través de bueno, este documento musical, ¿no? Bueno, esta es la segunda página de la obra. Y un poco también se trataba de alguna manera de crear la composición de la interpretación, ¿no? En el mismo documento. Quizás una idea un poco, como decía, eh, pues finalmente la gran lección de todo esto es que intentar hacer este trabajo de una manera sustancial al mismo tiempo me hizo ver pues las limitantes que existen en este contexto de querer, digamos, en un documento musical. Sin embargo, bueno, por otro lado, también creo que hay detalles de la obra que persiguen y que de alguna manera ajustan crear estas relaciones de una manera convincente. Y bueno, esto finalmente creo que se consigue justamente por representar todos estos niveles del discurso musical en un mismo documento, ¿no? Como vemos ahí en la pantalla, por ejemplo, estos iconos representan las acciones corporales, ¿no? En la parte intermedia, donde el cuerpo del intérprete es representado. Al final vemos acciones de luz o incluso detalles, ¿no? Como el movimiento de las manos que crean articulaciones musicales con una intención muy, muy definida, ¿no? Como vemos allá abajo. Eh, esta obra realmente fue como que el inicio de toda una serie de obras, ¿no? Alrededor de la corporeidad, de las relaciones físicas de los intérpretes en el contexto musical. Y la obra que escuchamos, la segunda obra que escuchamos fue, o es, por ejemplo, eh, una obra en donde este contexto multimodal, bueno, se amplía al contexto de una creación orquestal, ¿no? En este caso, ejecutada por el originalísimo ensamble POM, el Pasatono Orquesta Mexicana, dirigido por Rubén Luengas. Y la última obra que vimos es justamente el trabajo que venía haciendo hasta poco antes de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, esta partitura, bueno, esta obra eh, que se llama The Meaning of the Score. Es realmente una partitura o una obra que está en constante, es una obra emergente que está en constante proceso de evolución y desarrollo. Y para hablar de esta última obra o de esta última serie de trabajos, bueno, me gustaría hacer un poco una referencia en el tiempo explicando, digamos, algunos de los antecedentes que me llevó a realizar este trabajo y después cómo es que he intentado saltar de este trabajo o transitar después de la pandemia a otro tipo de interacciones que tengan que ver con, pues, con toda esta historia, ¿no? De mi trabajo anterior. Entonces, esta
última obra de la que hablaba, The Meaning of the Score, tiene que ver también en parte con mi interés por la representación simbólica de los documentos musicales, ¿no? Es algo que me apasiona, que desde siempre me ha interesado, ¿no? La representación notacional o la notación musical. Y hace muchos años, casi prácticamente a más de una década, empecé justamente por este interés en la representación simbólica, empecé a interesarme por los recursos tecnológicos, por la tecnología, con un único objetivo, una idea quizás un poco, eh, un poco, si se quiere, utópica, ¿no? De crear un dispositivo que ahora, bueno, antes, hace 10 años sonaba como ciencia ficción y ahora estamos bastante cercanos a esa posibilidad. Imaginaba esta idea de poder conectar un electroencefalograma o leer un escáner de mis imágenes sonoras mentales y poderlas traducir de manera inmediata a una notación musical. Y lo que parecía como una idea utópica como decía, un poco irrealizable, bueno, empecé a programar en la computadora para crear justamente un prototipo, un sistema, digamos, de composición que me permitiera, a través de estas gestualidades corporales, a través por ejemplo, cantar enfrente de la computadora y rastrear, digamos, hacer lo que se llama un tracking o eh, un, un seguimiento de las frecuencias de mi voz mientras cantaba, bueno, poder traducir esa información en una partitura simbólica, ¿no? Y de ahí surgió este proyecto, como decía, pues que se desarrolló a lo largo de alrededor de 10 años, en donde, bueno, se trata de una interfase en donde a través como ya les decía, de cantar o de crear, por ejemplo, un gráfico este, que represente, por ejemplo, una serie de evoluciones, digamos, el cardiograma de una serie de evoluciones musicales, pues generar una partitura, como vemos aquí abajo, en tiempo real, ¿no? Digamos, ahí está, ¿no? Y crear esta partitura con todos los atributos musicales que yo como compositor realizaría a un nivel notacional de mi propia, en alguna de mis obras, ¿no? Como vemos aquí, bueno, el programa es tan robusto que me permite realmente capturar elementos de microtonalidad, de ritmo, tan precisos como si lo hiciera de una manera manual, y después agregar otros atributos como utilizando las mismas transformaciones de mi gesto original, que es ¿no? Eh, para aplicar, por ejemplo, articulación o niveles de dinámicas o cambios, como vemos aquí, cambios en las cabezas de nota, etcétera, que representaran transformaciones también de timbre, etcétera, ¿no? Y poder utilizar todo este módulo realimentándolo a un sistema de síntesis que me permitiera ejecutar esta partitura también en tiempo real, ¿no? Al interior de todo este prototipo, como vemos, y es solamente un programa extensivo de miles y miles de líneas de código que realmente hacen este trabajo de mimetizar o emular la manera en la que yo compongo música. Y uno de los objetivos esenciales de este programa, Shalan, o realmente Shalan, ¿no? O sea, en realidad la idea del nombre el programa es el chalán y yo soy el maestro, ¿no? Esta idea de crear un sistema de composición asistida. Eh, Otro de los objetivos fue tratar de representar estructuras musicales muy complejas y aquí déjenme, lo muestro aquí. Por ejemplo, esta es la máquina, the engine, que está corriendo, digamos, las estructuras rítmicas con una simbolización muy sintética, muy sucinta, tratar de crear, por ejemplo, estructuras bastante robustas a nivel, por ejemplo, esta es la representación a nivel rítmico, ¿no? En donde con elementos muy reducidos, ¿no? Incluso estas
líneas, digamos, de representación simbólica, las restringí solamente, por ejemplo, a utilizar el teclado alfanumérico para generar estas estructuras pues, notacionales relativamente complejas, ¿no? Y esto solo es un ejemplo de ver cómo funciona tras bambalinas, ¿no? Behind the scenes, este prototipo. De ahí, la verdad es que durante años me quedé muy contento con este trabajo, pero me pasó al mismo tiempo algo muy, muy curioso, ¿no? La computadora empezó a escribir mi propia música y yo me sentí un poco desplazado, un poco, también un poco perdiendo esta fisicalidad que siempre, que, bueno, de lo que se trataba todo esto era de recrear este contacto, ¿no? De mí mismo con la materia musical, ¿no? Entonces, me pregunté cómo pudiera, una vez teniendo el aprendizaje de todo este proceso, cómo podría trascenderlo. Y, y entonces, durante básicamente a partir del 2018, más o menos, que como vieron ahí, que es cuando se detuvo la última versión del desarrollo de este programa, empecé a crear partituras que tuvieran que ver con una intención de hacer más dinámica la interacción de una partitura en un contexto musical, ¿no? Y de ahí, bueno, han surgido varias ideas. Una de ellas, que déjenme, creo que puedo continuar aquí. Una de ellas es justamente esta idea de todavía utilizar este concepto de crear partituras, digamos, en tiempo real. Esta es una partitura que se compone en el momento en el que se imprime, ¿sí? Pero es una partitura en la que el objetivo es crear también una especie de objeto con el que se pueda interactuar, ¿no? En este caso es una parte, y esto es lo que yo llamo, este fue el inicio de esta idea de crear partituras dinámicas interactivas. Esta es una partitura en donde el intérprete, otra vez, mi queridísimo amigo, el virtuoso Willy Terrazas, es una partitura en donde, bueno, el músico realmente transita, ¿no? Físicamente sobre la partitura, explorando los módulos, ¿no? Que se componen, como decía, en el momento antes de imprimirse la obra. Y si hacemos, esta partitura se llama los límites de la interpretación, o the limits of interpretation. Tenemos aquí, si hago el zooming en alguno de estos módulos, como vemos aquí, pues vemos que hay elementos, digamos, que están a mitad camino de crear una partitura con una representación simbólica lo suficientemente sólida y sugestiva, em, y al mismo tiempo que permite, digamos, la reinterpretación del músico, ¿no? Otro de las, digamos, de estas partituras que implican este interés por hacer una interacción más dinámica, eh, es todo un segundo, déjame ver, aquí está. Esta idea de crear partituras también en tiempo real, a través del, digamos, del input del intérprete, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es una partitura que ocurre en tiempo real, en donde el músico, ¡ta! Con gestualidades, ¡hu! ¡he! ¡ta! Con gestualidades, digamos, sonoras, o bueno, en este caso también a través de una cámara digital que mapea los parpadeos del ojo del intérprete, se generan distintos fragmentos notacionales que son reinterpretados, ¿no? En tiempo real, como acabamos de ver. Y, y por último, digamos, como antecedentes, y un poco también pensando en, un poco en nuestra nueva realidad, eh, empecé a trabajar, bueno, como vieron en la última obra que mostré en el video, Meaning the Score. Se trata de crear partituras de una manera emergente,
Es decir, son partituras que se crean in situ como una interpretación, ¿sí? En donde se crea un documento musical. Y bueno, soy afortunado de poseer este bellísimo instrumento musical, que es una máquina de escribir con simbología musical, en donde, bueno, la idea, como les comentaba, se trata de crear, otra vez, de recrear esta fisicalidad, yo ejecutando este instrumento, eh, en el momento en el que se ejecuta, se produce una notación, un documento musical que el intérprete, en este caso, como lo vimos la- en el video, el intérprete en este caso, Matt Ingalls, improvisador, clarinetista, virtuosísimo colaborador, em, eh, lo que hace este contexto, digamos, musical es crear una partitura que se reinterpreta en tiempo real, pero no solamente una partitura que reinterpreta el documento notacional en sí mismo, sino que también el músico reinterpreta la interpretación que dio lugar a la creación de este documento musical en primer lugar, ¿no? Eh, bueno, justamente ese trabajo es el que estaba realizando poco antes de la pandemia con distintos músicos en distintos espacios. Aquí tenemos a Guillermo Galindo en otro evento siguiendo este mismo espíritu, ¿no? Como vemos ahí atrás están algunas de las partituras que han ido evolucionando o que se han ido creando a través de estas ejecuciones, ¿no? Que ocurrían en tiempo real. Y estos son un poco los resultados, digamos, visuales, notacionales que me interesan producir con estas partituras. El dispositivo que les enseñé, esta máquina de escribir, en realidad fue desarrollado para representar partituras convencionales, ¿no? De hecho, fue una tecnología un poco que no tuvo mucho éxito porque se empezó a utilizar después de que las partituras dejaron de imprimirse de manera litográfica con planchas de metal y poco antes de hacer eh, eh, digamos, tirajes de partituras a través de la computadora. Entonces, estas máquinas de escribir musicales no tuvieron mucho éxito y se produjeron muy, muy pocas realmente en el mundo, pero bueno, como les decía, afortunadamente tengo acceso a una de ellas. Y aunque pretenden, como les decía, estas herramientas, eh, producir objetos musicales o notaciones musicales convencionales, bueno, me interesa también un poco expandir esta simbología básica, realmente esta simbología muy, muy convencional de elementos musicales en un espacio mucho más plástico, mucho más abierto, mucho más experimental y subjetivo para el tipo de músicos, digamos, la clase de música, si es que eso tiene alguna definición, bueno, para mis intereses musicales, ¿no? Entonces, bueno, aquí solamente me gustaría mostrarles algunos brevísimos ejemplos y por otro lado también observar que muchas de estas interacciones se convirtieron en objetos que de alguna manera también sugieren pues digamos, otras interpretaciones o interacciones visuales que seguramente están más allá de lo musical, pero que, bueno, que también se ha convertido en parte de mis intereses creativos, ¿no? Otra vez, en función de este interés notacional. Una vez que ha venido la pandemia, sí me he preguntado, bueno, ¿qué podría hacer con estas ideas? ¿En dónde cómo podría buscar espacios de interacción en donde la red pueda recrear, revivir estos documentos musicales? Y una posibilidad, bueno, surgió en esta obra que son partituras, digamos, pequeñas partituras, pequeños elementos simbólicos vivos que viven en la red, ¿no? En donde lo único que tiene que hacer un músico es reiniciar o refrescar su browser para empezar a correr un proceso
musical que ha de reinterpretarse, desde luego, con el criterio de los músicos. Pero bueno, digamos, em, este es un proyecto que me parece que pues puede tener digamos, básicamente una salida, pues, sino una salida, puede o posibilita esta exploración, ¿no? De cómo en un terreno quizás eh, mucho más, digamos, eh, en este espacio abierto de la red, ¿no? Poder tener este tipo de comunicación que me interesa, ¿no? Con estos documentos sonoros. Y finalmente, bueno, lo único con lo que quiero terminar es con toda esta idea pues de la cuarentena, ¿no? Eh, eh, He iniciado también el trabajo de colaboración con algunos compositores colegas, y en particular, bueno, del que me gustaría hablar ahora es brevísimamente eh, mi trabajo con Roberto Morales, en donde, bueno, a través de Zoom hemos estado haciendo sesiones en donde compartimos nuestros plataformas de creación, ¿no? Y de lo que se trata es de que, bueno, tanto Roberto como yo reaccionamos en tiempo real mutuamente a nuestros dispositivos de creación y los reinterpretamos y transformamos con nuestros principios creativos, con nuestros intereses creativos. Y de ahí ha surgido toda una serie de obras, bueno, tituladas, a falta de un mejor nombre, Opus Zoom, en donde, como les comentaba, en tiempo real interactuamos, él me manda digamos, una partitura o un código eh, de su trabajo y yo reacciono a él, a estos materiales para en el momento in situ crear una obra sonora. Solamente toco 15 segundos porque no tenemos mucho tiempo por ejemplo, la primera obra que creamos en la primera sesión de Zoom, que fue esta obra para piano, en donde Roberto crea, digamos, el material musical, el material, alturas, ritmos y tal, y yo creo la interpretación de la obra de una manera virtual, ¿no? Agregando expresividad al instrumento, ¿no? Al instrumento virtual, que en este caso es un piano, pero bueno, hemos hecho algunos trabajos también con cuartetos de cuerdas, y todo más reciente con voz, y todo esto también haciendo uso de repositorios virtuales, ¿no? En la red, ¿no? Utilizando librerías de repositorios virtuales en donde, bueno, nuestros algoritmos reescriben rutinas para leer esos datos en función de la música que estamos creando en tiempo real, ¿no? Bueno, pues paro ahí. Pues muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Casi no se escuchó el último ejemplo. No sé si se puede ajustar un poco el volumen y reproducir otra vez esos 15 segundos. Perdón, Michelle, perdí el audio por un momento. No sé si comentabas algo después de mi... No se escuchó el último ejemplo de los 15 segundos. No sé qué está pasando, que he perdido Bueno, si quieres, un segundo. vemos si al final hay oportunidad de escucharlo. Yo creo que vamos a retomar este asunto de la colaboración, la interacción en Zoom, porque se ha hablado mucho de las restricciones que tiene Zoom para los Sí, no, músicos. no. No sé si nos escuchas, Mauricio. No se está escuchando. Ya está, escucho. ¿Ya nos escuchas? Sí. Bueno, te decía, no se escuchó el último ejemplo, los 15 segundos, pero escuchamos toda tu exposición
Y funciona. comentaba que probablemente podemos retomar esto más adelante, oportunidad de escuchar este ejemplo, eh, que es interesante, ¿no? Que hayas resuelto cómo usar Zoom para una interacción musical cuando se ha hablado que esta plataforma pues tiene muchas restricciones para los músicos, ¿no? Bueno, esperemos que se vaya mejorando, por supuesto. Bien, pues vamos a escuchar ahora a Sarmen Almon. Voy a leer una síntesis de su currículum. Sarmen Almon es músico y performer vocal mexicana, artista intermedial y profesora de voz especializada en la tradición Roy Hart, maestra en artes sonoras y actual doctoranda en el programa de artes de Limbal. Sarmen utiliza la voz y su relación con las nuevas tecnologías para crear composiciones y descomposiciones de la personalidad en el escenario. Ella persigue una búsqueda constante de las infinitas posibilidades vocales que el cuerpo humano lanza como instrumento, así como el reflejo de estas sonoridades en espacios físicos e imaginarios. Pues sin más, Sarmen, tienes el micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues antes que nada, agradezco la invitación a los organizadores, a mis compañeros, colegas y pues a todos los que se han tomado el tiempo para mirarnos y escucharnos. Y por supuesto, agradezco a la voz humana, en complicidad con el lenguaje, por permitirme expresar mis pensamientos cargados de sentir por medio de la palabra. Voy a compartir unas imágenes y voy a compartirles un poquito de texto y luego un par de otras cosas. ¿Dónde va? Ok. El cuerpo humano es la materia prima para toda y cada una de mis labores artísticas. La voz, perdón, ¿sí se ve la imagen? Me salió aquí una cosita rara. Sí, se ve todo muy bien. Bueno, Se ve y te escuchamos bien. gracias, perdona. Vale. El cuerpo humano, como, bueno, algunos de ustedes conocen mi trabajo y si no, también para eso acá estamos, para compartirlo, pues el cuerpo es la materia prima para toda y cada una de mis labores artísticas. La voz humana, mi voz, mi víscera sonando, cuerpo invisible, me ha permitido plasmar en cada composición sonoridades vivas e imaginarias que hasta inicios del 2020 tenían la oportunidad de ser susurradas, dejando los alientos en el oído del otro. Dentro del performance vocal, mi obra, he tomado herramientas digitales que me han permitido en múltiples ocasiones enriquecer las composiciones al trabajar, como por ejemplo, eh, enriquecer mis composiciones al trabajar con proyección sobre el cuerpo, por ejemplo, programación en software como Maximus P, ¿no? Fragmentando el sonido orgánico vocal y o dispersándolo de maneras diversas, manipulándolo para obtener características lejanas al orgánico y optando siempre por medios directos para la transmisión de las mismas, conciertos, encuentros con el otro. Realmente yo no podía imaginar eh, una... Oh, merde. Se me ha ido la imagen. Ok, no importa. Yo no podía imaginar una pieza sin el concierto, ¿no? Sin el contacto humano, sin pensar en el sudor, en el olor, en todo lo que tenía que pasar en una transmisión. Bueno, ahora uso la palabra transmisión, pero en un contacto físico y en un encuentro con el otro. Pero bueno, comienza el 2021 y como esta mesa bien lo dice, la red como espacio escénico se abre y me pregunto qué función tiene, qué dinámicas genera, qué repercusiones tiene en el escucha,
en la audiencia, pero también en nosotros los creadores, a dónde nos está llevando, qué está pasando. Y pues una puerta se cierra y, como dice el dicho, una ventana se abre, una ventana digital, una pantalla llena de opciones y limitaciones para las artes del cuerpo. A pesar de que el trabajo con videoarte, composición audiovisual ya me era familiar, la fuerte carga de contenido digital y el trabajo sin humanos me ha hecho preguntarme, ¿cómo presento, represento, me presento más allá de lo visual? El llevar la práctica escénica, sonora, vocal en su totalidad a la pantalla, a redes distanciadas de la carne y de la saliva, donde el sudor no empapa los teclados, ni el olor de la audiencia ocupa el circuito donde los cuerpos se alojan, me pone retos. Y me pregunto, nuevamente, ¿es posible traspasar la pantalla? Y si es posible, ¿cómo? Eh, Voy a compartirles son 6 minutos, 7 minutos de diferentes piezas que he realizado a partir del encierro y me parece que, bueno, antes de esto voy a hacer, voilà, ahora sí está, perdón. Bueno, estas eran las imágenes, no logré saber si se veían porque no estoy monitoreando la transmisión, pero cuando hablaba de las piezas, que hablaba de los conciertos antes del 2020, quería pasar las imágenes, porque el hecho de trabajar con cuestiones digitales, con otros medios que no fuera la voz humana orgánica, por así decirlo, a capela, no, en mi caso no era, em, no estaba aislado, ¿no? Yo ya trabajaba con proyección sobre cuerpo, con programación, y creo que esto es de alguna manera en mi trabajo un complemento para llevar a cabo piezas de performance vocal multimediales que a veces para mí se explican más por lo que no son que por lo que son, porque no es un concierto, una pieza solo para voz, no es danza, sino todo lo contrario, pero el estar en el entre de las disciplinas y el trabajar como artista interdisciplinaria me ha hecho poder encontrarme con, pues, con las herramientas digitales. Pero el hecho de que esto yo lo presente con audiencia, con gente, implica o implicaba hasta ese momento poder tener una retroalimentación del otro y en espacios de piezas que tienen, que sabes cómo comienzas, cómo terminas, pero quién sabe qué va a pasar in between, tener espacios de improvisación, es súper, súper importante el tener pues este feedback, ¿no? con, con la audiencia. Ahora bien, comienza todo esto y mi manera de pensar pues cambia o yo trato de que cambie o me forzan a que cambie y comienzo a pensar el acto de la composición, del montaje, de la edición, como un proceso de composición mismo. No es que antes este proceso no haya sido importante, pero ha sido diferente el salirme de alguna manera de mí misma y tratar de mirar como mira el otro. Creo que me ha puesto el reto, hasta cierto punto lo escribí y lo pienso como en pensar en una forma diferente de empatía. No es lo que yo siento, sino es lo que me gustaría transmitir y lo que tal vez hasta cierto punto es malo, no lo sé, todavía no tengo la respuesta, pero qué es lo que el otro quiero que vea, no precisamente de mí eh, como sujeto, ¿no? pero de la pieza. Y eso ha cambiado toda la manera de configurar una, una pieza visual, en una pieza sonora vocal, en una pieza audiovisual vocal y decir, bueno, ¿cómo puedo
atravesar la pantalla y llegar a corazones si es que me pongo romántica, ¿no? Entonces voy a mostrarles acá. Estas piezas son 4, los 2 primeros abstracts son, acá está, son más de videoarte, y las últimas 2 piezas más, performance vocal. C'est passager, je tombe dans cette nuit éternelle. Ce n'est pas assez. Je La tombe danse de la dans la nuit immobilité. éternelle. Il faut être né. Encore une fois, il faut mourir avant de naître. We have built. We have built. It rains out there. I baudanel le eugnatse atsa aldatim aireuk reb otnaok airibus le levin et auga anu zeb euk aranim red et radomoka sal deib isal salnab adam et sezeb in sagut rot in sardamalas in reuk lak arto azok oyuk ot neimibon ara drosser le ohulf el adim ne le auga adam et ajuk et reum areibut euk es ra libriza nopser ar el mi es recachet et sol sotzer are el mi renetet al noisis ob moxet le opereu odaque anales los fluidos los invanen niedvo salia in rabac aire al órganos los la carne propia usa amras la daba se presentado cuerpo el descomposición la de tener imposible era restos los de chagre imposible fra responsabilizarse tuviera muerte de nada agua el mida la flujo el resortará movimiento suyo cosa otra al mi salamandras ni tortugas ni peces de nada las piedras las acomodar terminará pues una agua de nivel el subiría cuando perdurea mitad la hasta están el lena do habla sal sardeib y sal satnag adam et sesep in sagut rot
Ok. Creo que, bueno, ya lo mencioné. ¿Me escucho? Sí, pero ya lo mencioné, pero creo que es la red, la pantalla como espacio escénico, como el teatro, como el lugar en donde uno plasma o comparte 98.5% de las cosas que hace, desgraciadamente o agraciadamente, sí nos pone retos y nos pone a, o al menos a mí me ha llevado a pensar el compartir eh, de manera distinta. No creo que sea mejor, no creo que sea peor, simplemente es diferente y estas diferencias también creo que a los artistas sonoros, a los músicos principalmente, nos ha llevado a tener, sin que sea una carga, pero a darnos cuenta que la sonoridad y que la música no está alejada y no tiene por qué estar alejado de otros vínculos con otras artes, que somos seres complejos, somos unidades psicosomáticas complejas y que necesariamente tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades y si no desarrollamos ese tipo de habilidades, tenemos, o yo aconsejo, vincularnos con otros seres humanos. Creo que ahí está la manera de no perdernos como seres sensibles. No podemos ser todólogos, pero al mismo tiempo queremos compartir e innovar y utilizar herramientas tecnológicas, pero hay que vincularnos con otros seres humanos porque si no, me parece que no diríamos nada, ¿no? Creo que procuro a través del trabajo, o más bien mi objetivo, ¿no? Sería estimular, triggerear, me gusta mucho la palabra trigger, triggerear, ¿no? Sentidos que no solo sean, en este caso, el oído o la vista. Y siempre hablo del training de la sensibilidad, el training de la escucha, pero de una escucha sensorial. ¿Y cómo es posible hacer esto si estamos pues ahorita todo el tiempo amarrados a una silla, ¿no? Creo que lo que quisiera yo, ¿no? En mi quehacer eh, artístico, bueno, como creadora, no me gusta mucho decir soy artista, soy creadora, es que a fin de cuentas la voz, pongo que la voz escupa la pantalla, ¿no? Que salpique el pecho de la silla que observa, ¿no? Que la haga levantarse e ir a la cocina y limpiarse con un paño que huela a frutas o a otra cosa, pero que realmente el, las piezas nos abran a una escucha profunda, no solo nuevamente a partir del oído, pero sí de otros sentidos, ¿no? Más allá eh, de, de pensar en, bueno, no quiero decir así, pero tratar un poco de
desvincular el arte sonoro, la creación musical del siglo XXI, con una academia. También me parece que es poder salir de aquí, poder compartir con otros y ver qué tomamos del mundo real y cómo podemos llevarlo a nuestras creaciones eh, profesionales, ¿no? Porque no quiere decir que porque estemos, bueno, en la institución o que nos digamos artistas sonoros, quiere decir que sea profesional. Creo que hay muchas otras maneras de hacer las cosas profesionalmente, profundamente y sonoramente. Y pues son las 11, así que ya toca la campana. Creo que tenemos media hora para Arcángel y nada, hasta ahí le dejo. Gracias. Muchas gracias, Armen. Sin duda, ideas muy interesantes, inquietudes que nos has compartido, que seguramente habrá coincidencias con otros creadores, incluso aquí con Mauricio, con Arcángelo, que bueno, son ideas que podemos seguramente platicar más adelante de esto. Nada más quiero recordar, antes de pasar a la intervención de Arcángelo, por favor al público que nos sigue en el canal de YouTube, recuerden que a través del chat los invitamos a escribir sus comentarios, sus preguntas. Este coloquio es una maravillosa oportunidad para convivir con los artistas y creadores sonoros contemporáneos, así que es una magnífica oportunidad de preguntar, comentar lo que ustedes quieran a nuestros invitados. Entonces, la vía está abierta, por favor. Bueno, vamos ahora con la participación de Arcángelo. Me permito leer una síntesis de su currículum. Arcángelo Constantini, su investigación y desarrollo como artista, curador y promotor está integralmente activada por la vinculación entre los procesos artísticos y los tecnológicos. Distintas líneas discursivas están presentes en su práctica, ligadas a los procesos perceptivos, desde un corte lúdico conceptual. Es coleccionista de tecnología obsoleta, que integra como entendimientos contemporáneos a los procesos e ideas en desuso. Sus discursos se nutren de actividades relacionadas con el net art, hackeo tecnológico, el diseño de interfaces y dispositivos, animación interactiva, música experimental y arte sonoro, ilustración, gráfica, fotografía y video. La experimentación visual sonora ha sido una de sus prácticas fundamentales, tanto en la producción autoral y colaborativa como en la gestión. Sus recientes desarrollos implican el replanteamiento de procesos energéticos contextualizados. Desde 1997 mantiene una producción constante de proyectos de arte en red relacionados con el uso de nuevas tecnologías para la creación artística. Se ha especializado como gestor y curador de eventos relacionados de arte y tecnología. Sin más, Arcángelo, tienes el micrófono. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Michelle, por la invitación, al CEDIN, al CEMAS, por la transmisión, a mis compañeros, Mauricio, Sarmen, a todos los que están dentro de este coloquio. Y pues sí, como menciona, un poco ese CV un poquito antiguo. He tenido un interés por el arte desde muy joven. Quería ser artista o inventor, ¿no? Mi déficit de atención no me llevó a estudiar carrera tecnológica, ¿no? La ingeniería y también los procesos del arte en su momento no contemplaban estas prácticas que se vinculaban con los procesos de la tecnología. Entonces, todo esto ha sido un desarrollo autodidacta. Los principios 90 tenía trabajé en la televisión, ¿no? Con computadoras en su momento de alta gama, ¿no? La Silicon Graphics, Quantel, las Amigas. Empecé también con las Commodore, ¿no? En los 80s, finales de los 80s. Y
empecé a explorar Internet como una práctica, un proceso de experimentación en los 90s. Te digo, trabajaba con esas computadoras de alta gama, softwares especializados, costosísimos equipos, y de pronto estar viendo una página de Internet, una animación GIF o un sonido en MIDI, como que me llamó muchísimo la atención por la horizontalidad del medio, ¿no? La posibilidad de este medio de poder compartir de manera directa creaciones en un público, ¿no? Que es un público demócrata, ¿no? Un público con el simple hecho de accesar a una computadora podías consumir procesos y proyectos artísticos. Entonces, mi aproximación a Internet y a este espacio, como llaman al coloquio, ¿no? Como espacio escénico, yo lo contemplaba como una especulación sobre el entorno y la percepción, ¿no? Del trioma onírico concreto digital, ¿no? El onírico como que todo lo que pasa en la mente, en los sueños, dentro del sueño lúcido, el daydreaming, el concreto, todo lo que sucede en este espacio físico con sus propias leyes, ¿no? Como el tiempo, la entropía, la gravedad, el electromagnetismo, y lo que sucede en el espacio de lo digital, que es una simulación que integra y normalmente estamos viviendo paralelamente estos entornos, ¿no? Y más ahora con la pandemia se ha incrementado de manera sustancial nuestra vinculación con la red, ¿no? Con el espacio de lo digital y toda esta simulación, porque realmente lo que observamos y escuchamos es una reinterpretación, ¿no? Es luz que está llegando a nuestros ojos y nos hace creer que existe algo, ¿no? Cuando es toda una transformación de un código, ¿no? Que se transforma esto a procesos lumínicos o campos electromagnéticos que llegan a nuestros oídos como sonido. Entonces, la mayoría de los proyectos en el 98 adquirí mi dominio que se llama unosunosyunoceros.com. Voy a empezar a compartir pantalla. Perdón. Con el audio. unosunosyunoceros.com fue un nombre semántico, un dominio semántico, ¿no? Como desde la adquisición de ese dominio era hacer una pregunta sobre qué es la red, ¿no? Este flujo de bits, ¿no? Y bytes, unos y ceros que conforman todos los datos que se están moviendo constantemente de información en Internet. Entonces, desde ahí empecé a hacer este cuestionamiento al entorno de lo digital. Y este es un disco, ¿no? Un acetato que está ya en proceso de entropía, está en proceso de decadencia. Me interesa mucho la obsolescencia y la decadencia, ¿no? En el espacio concreto es una de las leyes, es la entropía, todo está en constante transformación y cambio, todo tiende a la decadencia. Sucede que en el espacio de lo digital los bits son, por decirlo de alguna manera, permanentes. Lo que decae es el contenedor de esos bits, ¿no? El contenedor de esas cadenas de información, o sea, los discos duros, las cintas magnéticas, ahora están grabando en diamante, por ejemplo, ¿no? Para hacer más perdurable la información. En los 90s, 98, cuando saqué este dominio, hacía estos letreros un poco populares, ¿no? Como los que se utilizan para las palerías, talleres mecánicos, y era hablando un poco para atraer ese público curioso a estos nuevos procesos que estaban desarrollándose para el arte, ¿no? Hacer un poco de procesos de curiosidad hacia eso. Entonces, una de las cosas que empecé a explorar con Internet que me pareció fascinante en su momento era la simpleza y la facilidad con la que se podían desarrollar estos procesos, ¿no? Con softwares como el Flash, que recientemente salió, lo está bloqueando la empresa Adobe en los navegadores. Era un software de animación interactiva, vectorial, con procesos de programación que permitían con una mínima cantidad de recursos, mucho trabajo, ¿no? Pero con una mínima cantidad de recursos, poder presentar obras de manera, obras muy complejas y muy atractivas que podrían llegar a una diversidad de públicos muy distintos, no los públicos que están
constantemente o que normalmente van a exposiciones de arte o a conciertos, ¿no? Sino tratar de llegar a esos públicos que no están de una manera vinculados con el arte y de pronto confrontarlos a experiencias estéticas, sonoras, que pudieran de una manera generarles dudas, ¿no? Generarles nuevas preguntas. Entonces, una de estas piezas, las que les voy a estar mostrando, no son cronológicas, sino más o menos van en una manera de flujo de pensamiento que les voy a dialogar. Esta se llama Era CD, la hice en el año 2002 en una residencia en la ciudad de Quebec, de una exposición que se llamó Lascas, Arte Contemporáneo Mexicano, de varios artistas que estuvimos ahí en residencia. La pieza se llama Era CD, el juego del ser, el placer por el instante ante la nostalgia por el futuro, por el pasado, por el tiempo no lineal. Es una serie de pequeñas animaciones esta serie de animaciones, ¿no? Animaciones son de unas monografías que representaban oficios. Aquí un poquito el diálogo está trabajando yo mucho con la idea de la atención plena y los sueños lúcidos, ¿no? En la práctica artística. Y aquí lo que buscaba era cómo vincular esta práctica de percepción y atención plena hacia el instante, hacia el momento, dentro de un espacio de lo digital y compartirle. Estos procesos son que estamos en constante añoración o nostalgia por el tiempo, ¿no? Por el pasado y por el futuro. Aquí lo que veíamos era un niño en esta ilusión de llegar a ser un adulto o posiblemente un adulto recordando la infancia. El sonido todo estaba construido dentro de programación, dentro de Flash, que eran de sonido de 8 bits de las Commodore 64. En 2002 estaba muy interesado con los emuladores. Hay un archivo de 35,000 temas que fueron compuestos para las computadoras Commodore. Y todos estos son fragmentos que están editados y todos los fragmentos tienen la cualidad de que están corriendo en reversa, ¿no? El videojuego se me hace muy interesante en ese proceso de la construcción de un ser, ¿no? En el momento que era uno en la infancia, estaba uno jugando estos videojuegos y eran representaciones de otros procesos de existencia, ¿no? O era uno un piloto de carreras, o era un cazador, o un piloto de naves. Entonces, este juego con el tiempo, con el espacio, con la realidad, es como muy, muy, muy significativo dentro de mis procesos de creación, y utilizar, por ejemplo, Internet para eso. Simultáneamente, esto era dentro del proyecto de unos unos y unos ceros. Muchos proyectos surgieron de ahí. En ese momento era un repositorio, pero dieron a la pauta de generar nuevas páginas y nuevos proyectos. Algo que estuve experimentando mucho durante ese tiempo fue con la pornografía, con la retro-post-pornografía. Yo al empezar a utilizar computadoras en los 80s con la Commodore, les comentaba, de pronto intercambiábamos disquetes y esos disquetes eran animaciones eróticas y pornográficas, ¿no? También empezaron a llegar las primeras imágenes escaneadas. Para mí es un referente muy claro de este proceso de la digitalización, el píxel cuadrado, ¿no? Ese píxel visible, ese píxel que se observa. Entonces lo utilizo mucho dentro de mis desarrollos. Entonces tengo el proyecto Porno 01.
el proyecto Porno 01 es un proyecto de contextualización sobre la pornografía, sobre la posibilidad de la pornografía y esa capacidad que tenía de construir y desarrollar procesos tecnológicos, ¿no? Ahorita todo, por ejemplo, los pagos en Internet es gracias a que la pornografía implementó procesos de programación para poder aceptar tarjetas de crédito, en el cine, en la fotografía. Entonces, este proyecto está abordando, contextualizando, no está haciéndose pornografía, sino está reutilizándose, está remezclándose distintas épocas del proceso de la pornografía y el erotismo. Entonces, les voy a presentar una pieza interactiva, colaborativa que hice con Álvaro Ruiz, que se llama Erotrónica. Dice, treat me gently, play me soft. El Eros en sus acechanzas busca la totalidad y solo encuentra el fragmento. Esta pieza la hice en el año 2000. Perdón, es lo que les digo, que ya están atacando a Flash. Esta pieza la hice en el año 2000, se presentó en Hell.com, que era un grupo, un colectivo de artistas internacionales que estábamos trabajando con Internet, con los procesos, las posibilidades de creación con estos medios. Es una pieza interactiva que utilizas el teclado para hacer reaccionar los procesos. Entonces, como les digo, es una pieza que tiene que ver con el Eros, ¿no? Y habla mucho del voyerismo y de los fragmentos. Esta pieza está ahorita en proceso de recuperación para poder seguir manteniendo el archivo y que tenga el acceso público, ¿no? Para que siga siendo con esta dinámica interactiva en la que las piezas visual sonoras, el internet y la red, pues tiene mucha la carga visual. En un momento un poco complejo tener procesos interactivos sonoros gracias a este tipo de softwares. Las primeras piezas que empecé a hacer en los 98 que tenían que ver con esto de la pornografía utilizaban, por ejemplo, archivos MIDI, ¿no? Ahorita ya no está corriendo el MIDI en los navegadores. Y como les decía, con una carga de peso, tiene uno que estar pensando también en la transmisión, en el tiempo, porque eran módems de 28K, 56K con los que nos conectábamos a internet. Entonces tenían que ser piezas que pesaran muy poco. Ahorita, pues ya ven, hay transmisiones de stream de 4K y corren fenomenalmente, ¿no? En ese momento, pues iba a tener que estar las descargas esperándolas, ¿no? Y había muchos procesos que tenían que ver la animación con el tiempo de descarga.
Estas piezas tenían esa doble función, la función tanto de que tenían un consumo directo en Internet, en el que tú al entrar en la página empezabas a descubrir la interfase, el cómo navegarle, cómo interactuar con ella, pero también lo utilizaba en conciertos, en actos en vivo, ¿no? Con proyecciones. Me tocó ser curador en el Museo Tamayo del año 2002 al 2010 y la mayoría de las inauguraciones que teníamos eran invitando a los artistas a desarrollar un acto performático ante una audiencia. Normalmente el arte en red es un arte colectivo, multiusuario, ¿no? Se diversifica, pero normalmente era la persona con la obra, no era una relación de uno a uno. Lo que buscábamos en estos actos en vivo era cómo podía relacionarse el autor con una audiencia, ¿no? Responder también a la audiencia. Entonces, esto también lo estuve haciendo en distintos foros y festivales, utilizando estas piezas para presentarlas en vivo. Por ejemplo, esta pieza que colaboré con Arthur Henry Fork, esta Factory, ¿no? Que también es una pieza que interactúas con el teclado, utilizando el teclado QWERTY y los números. Pues con esta pieza era un poco el trabajo de la decadencia. Fue una visita que hice en Dortmund, una exhibición de videojuegos. Había una fábrica, una de estas fábricas para hacer acero, que estaba abandonada. Entonces son todas fotografías que hice en el lugar y jugar con este proceso del papel tapiz y el glitch y el error, ¿no? El error para mí ha sido significativo en los procesos de arte, el error como un proceso de la entropía, un proceso del caos. En el Internet, como mencionaba hace rato, que la entropía es nula porque depende del contenedor. El glitch o el error de la representación de los datos es lo que a mí me ha traído para hacer una representación de ese proceso de la entropía. Me interesa mucho trabajar con el glitch, ¿no? Entonces esta pieza tenía ese significado que tenía que ver con el error. Otras de las obras que estuve desarrollando y que continúo a la fecha construyendo y desarrollando es el proyecto de Bacteria.org. Bacteria es un proyecto de dibujo generativo, es un neuroalgoritmo de dibujo generativo y al proceso le llamo la morfogénesis espontánea, ¿no? Que es la generación de la forma de manera espontánea, aludiendo un poco a las teorías aristotélicas de la generación de la vida de manera espontánea, autónoma. Aquí lo que se genera de manera espontánea es la forma, ¿no? Por eso la idea de la morfogénesis es el estudio, la morfología, el estudio de la forma, tanto de lo biológico como del diseño, y de la misma manera estudia el lenguaje, ¿no? Estudia la semántica, la construcción de las palabras.
Entonces aquí lo que hago es un proceso de dibujo en el que cada uno de estos personajes, organismos que dibujo es distinto, ¿no? Se genera de manera automática y generativa. Es un neuroalgoritmo, es un algoritmo que tengo en algún punto en mis neuronas. Utilizo, viene del dadaísmo, de la idea de la escritura automática y el dibujo automático, ¿no? El liberar el subconsciente y dejarlo expresarse para generar un proceso poético a través de esto, ¿no? El cerebro, ya ven, los hemisferios se encargan cada uno de ciertas funciones, ¿no? El izquierdo está orientado hacia el dibujo, hacia los procesos artísticos, el derecho hacia las matemáticas, al lenguaje. Entonces, cada vez que dibujo uno de estos personajes, estoy navegando mi léxico mental y después utilizo y los nombro de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, esta es una pieza que hice ahora durante la pandemia. Series, utilizando una cámara GoPro que me pongo en la frente, era recorrer la ciudad, puntos donde estaba el aislamiento social, la ciudad vacía, y dentro del proceso de Bacteria yo tengo un interés animista, todo lo veo como con una esencia de alma y de espíritu. Aquí la animación, la reflexión sobre la animación es en el flujo continuo del trazo, es cómo documentar y registrar ese flujo continuo de trazo. De las piezas que desarrollé en este proceso es visitar estudios, de hacer streams, ¿no? Visitar estudios de artistas sonoros y de manera colaborativa, mientras ellos estaban generando procesos sonoros, yo estaba generando el dibujo automático. Aquí es en el estudio de Enrique Arriaga. Esto fue en el año 2017.
estos streams, les comentaba, el artista sonoro está haciendo la improvisación en vivo, mientras yo estoy en el dibujo, improvisación en vivo igual. Después, al surgir las palabras, como les decía, también el estudio de la morfología tiene que ver con el lenguaje, y aquí el lenguaje yo lo quiero caracterizar como un organismo vivo que está en constante cambio y transformación. Desde que empecé a hacer este proyecto en los 90s, empecé a explorar estas características del lenguaje. Gracias a los sistemas de cómputo, uno podía tener acceso al código ASCII, a todos estos información nueva. Entonces aquí el lenguaje está en constante cambio y transformación. Es como un organismo vivo que no tiene por qué mantenerse cerrado y restringido y reprimido. Aquí el proceso de construcción morfopoético, ¿no? Es jugar con la forma, y después utilizo vocoder para declamar, utilizando esta pauta de lenguaje para declamar las palabras y los nombres de estos organismos. Normalmente los llamo con 2 palabras distintas, después construyo un poema haciendo una investigación sobre el significado de cada una de las palabras. En el 2005 me comisionaron de Cybersónica y Sound Toys la producción de obra para teléfonos celulares. En ese momento, pues los teléfonos celulares eran estos teléfonos Nokia, que tenían la posibilidad de correr el flashlight. Y lo que hice fueron estas piezas de animación interactiva en la que uno interactuaba con las piezas. Con el teclado del teléfono. Con el teclado del teléfono se interactuaba directamente con estas piezas, y algo que hacía era transmitirlas vía Bluetooth en el metro, en parques, en plazas públicas. Abría el Bluetooth y veía qué tantas personas estaban con su Bluetooth abierto y les transmitía una de estas bacterias. ¿Por qué el nombre de bacteria? En el organismo humano, el hologenoma, se dice que hay 8.027.000 genes, de los cuales solo 27.000 son humanos. Los otros 8 millones de datos son de todos los microorganismos que habitan en nuestro ser. Somos más bacteria que humanos, contenemos más información de estos microorganismos que de la que nuestras propias células producen. Esto le llaman el microbiota o el microbioma. Yo cuando dibujo las bacterias entro en una especie de trance, ¿no? Entro en una especie de trance en el que libero al subconsciente y las dejo fluir. Pero lo que sucede y que surge es la mezcla, ya una mutación de mis microorganismos con mis genes. Y por eso surgen estos organismos antropomórficos, ¿no? Ya son simétricos, ya tienen brazos, piernas, ojos, ya son como una extensión de mi ser. Cada uno es una representación de mi persona. Y durante estos años estuve colaborando con distintos artistas haciendo piezas de NetArt interactivo que se mostraban en línea. Les voy a poner un ejemplo de esto. Surgen de un proceso experimental generativo a partir de un código tan simple como lo es un punto y una línea. Perdón. Surgen de un proceso experimental generativo a partir de un código tan simple como lo es un punto y una línea, que se configura en un trazo que fluye en una entidad sin partir de una idea preconcebida. Un proceso en construcción de creación lúdico-conceptual que deriva de una simbiosis de entes agrupados en un ser organizado, yo, que se exteriorizan fluyendo del inconsciente onírico a un medio concreto para representarse en el espacio digital e infectar por medio de la interacción a individuos o netizens del ente
organizado en simbiosis conectiva de la red. Gramática infectada, espíritu infectado, ser infectado, cuidado, peligro, no existe protección alguna, continúan bajo tu propio riesgo. Este es el manifiesto que hice en el 2000, en el que reflexiono un poco sobre las intenciones del proyecto, y con lo que arranco, hacía performance también en vivo con este sistema. Aquí el primero que hice fue en el Museo Carrillo Gil en el año 2000, y así estuve llevándolo a distintos festivales. Esta es una pieza que hice con la pieza con Juan José Rivas. Manrico Montero. Aquí es una pieza ya de carácter interactivo. Cada uno de los elementos del diseño son se pueden animar, pueden interactuar con ellos. Y estos son los cultivos donde ahorita cantan las bacterias. Entonces, paralelo al diseño de las bacterias, eso trabajando el diseño como esto es lo último que he estado haciendo durante estos momentos de pandemia, que son estos procesos biomecánicos, más como máquinas biológicas, mecánicas, arquitectónicas, más que representaciones antropomórficas de organismos humanos, más una representación del proceso de las células y de transformación mecánica. Tengo más de 200 de estas piezas que estoy haciendo ahorita, entornos del metaverso, entornos tridimensionales, y también procesos que estoy empezando a animar más como cierto tipo de partituras. Como les decía, el Flash lo descontinuaron. Ahorita hay una aplicación emulador que se llama Ruful, que está permitiendo ya correr este tipo de piezas en sistemas operativos como el iPhone, el iPad, el Android. Entonces está regresando al ActionScript 2. Estoy para implementar de manera interactiva el proceso sonoro de estas piezas. El otro va a tardar un poco. Y estos son modelos navegables tridimensionales con espacialización de sonido. Y de múltiples usuarios. Creo que ya tengo
suficiente de mi tiempo, ¿no, Michelle? Muchas gracias. Gracias, Arcángelo. No, pues muy padre, muy interesante lo que nos han expuesto. Sí, estamos un poquito con la presión de tiempo. Sin embargo, bueno, ahí tenemos algunas preguntas y también unos comentarios. Me dicen que hay saludos en el chat de YouTube. No los vamos a leer para dar más bien pie a las preguntas. Pero yo quisiera lanzar una primera pregunta antes de pasar a la de nuestro público. Porque se me hace muy interesante que cada uno pues se ha adaptado a estas circunstancias, y en ese sentido me viene una idea como resiliencia creativa, ¿no? O sea, cómo seguir con la actividad creativa a pesar de estas circunstancias. Y por otro lado me surge otra duda, si ustedes han visto o experimentado con el público al que se dirigen, porque pienso que ustedes ya tienen antes de la pandemia esta actividad en las redes, ¿no? Pero en la respuesta de su público, el público ha cambiado, el público ha aumentado, han tenido retroalimentación a partir del confinamiento. Si quieren, vamos en el mismo orden, Mauricio. Bueno, lo cierto es que en mi caso concreto, digamos, siempre mi propuesta creativa por naturaleza requiere esta interacción con músicos, ¿no? Con otros intérpretes. Entonces, evidentemente, en un principio esto, bueno, el confinamiento restringió esa posibilidad, y es por eso que en la medida de lo posible con otros músicos interesados, mencionaba el caso, por ejemplo, de mi colaboración con Roberto Morales, y bueno, desde luego también con todos estos nuevos modelos de crear webinars, digamos, otros espacios no solamente de interacción artística, sino también de interacción, digamos, ideológica o de ideas alrededor del fenómeno creativo o de las necesidades de creación. Yo creo que en un principio, bueno, todos fuimos directamente golpeados, pero en la medida de lo posible, y en ese sentido yo creo que sí, sustancialmente hubo un alejamiento como que natural del público para resolver otras necesidades más inmediatas, ¿no? Pero ahora creo que se ha madurado en general, y afortunadamente yo creo que hay nuevos espacios y desde luego nuevas necesidades, pero nuevos espacios de interacción. Y yo creo que algo que con lo que coincido, realmente empatizo que ha dicho Sarme, ¿no? Finalmente, que yo mismo, como les comentaba, experimenté en mi mi propio encierro antes del encierro, ¿no? Bueno, de quizás depender tecnológicamente tanto de la computadora para expresar el propio trabajo. Yo creo que ha habido un momento en donde todos tenemos esta necesidad de trascender este espacio y encontrar justamente el contacto humano con estas tecnologías. Y es ahí donde yo veo, por ejemplo, que incluso esta charla que tenemos en este momento en tiempo real con otros individuos es donde yo veo que ha habido esta respuesta humana de trascender todas estas limitaciones, ¿no? Y todos, creo que muchos de nosotros estamos buscando esto, o sea, estamos buscando este diálogo en tiempo real, este diálogo, esta ficción finalmente, porque no estamos ahí juntos unos de otros, pero
pero esto nos ha permitido poco a poco salir de esta, pues de esta limitación que estamos viviendo todos. Y yo creo que lo que va a suceder es que mientras estemos todavía en estas circunstancias, que desafortunadamente es poco claro cuándo será que las cosas cambien, pues estaremos creando todavía más esta necesidad de interactuar pues con otros individuos, ¿no? Gracias, Mauricio. Sí, sin duda, pues va a haber cambios, ¿no? A partir de esto. Sarmen, bueno, la misma pregunta y que veo, bueno, quiero ligarlo también con un comentario y en realidad es una pregunta que coincide con este planteamiento que les hago de Iracema de Andrade. Dice, felicidades, Sarmen, muy interesante tu propuesta estética y tu forma de apropiación de la red como espacio escénico. ¿Has probado los formatos de performance telemático durante el encierro impuesto por la pandemia? ¿Podrías compartirnos tu experiencia como performer y tus impresiones sobre la respuesta del público en el espacio virtual compartido en vivo? Gracias, Michelle. Pues sí, un poquito contestando a tu pregunta y a Iracema, gracias por estar acá. Pues fíjate que durante la pandemia no he hecho trabajo, bueno, como conciertos telemáticos, bueno, tal vez uno, no sé si podría llamarlo así, total, a partir de Fronda Arte en Pachuca. Éramos varios, estábamos haciendo, digamos, una pieza en lugares totalmente diferentes en vivo. Creo que ha sido como la única. Y telemático por el 2000, lo he hecho antes, gracias a un chico llamado Javier Calderón, que está en Londres. Bueno, en ese momento yo estaba en Londres y él estaba acá, entonces era un acto en vivo. Yo en Londres he transmitido acá en México en colaboración con nuestras personas, pero durante el confinamiento más bien las piezas que he hecho y los conciertos, o sea, he tenido conciertos en vivo, ¿sí? Pero en colaboración con otros durante la pandemia, no, y creo que también ha sido porque muchas personas que a lo mejor piden alguna comisión o te dicen, bueno, un concierto, ha llegado el punto en donde no se quieren arriesgar, ¿no? Dicen, por algunos tipos de fallas, ¿no? Dicen, vamos a la segura, lo cual, pues abre dos maneras también de ver la composición y el que hacer el performance, ¿no? Qué tanto te arriesgas a estar en vivo y ver el error y tomar el error como parte de la misma puesta en escena? Digo, las dos me gustan y creo que por los formatos en los que se ha pedido el trabajo, yo he decidido también compartirlo. Ha estado padre poder hacer como una ¿no? La producción antes de mostrarla. Más sin embargo, por ejemplo, en un concierto que tuve, sí en vivo, otra parte de Fronda, el hecho hubo errores en transmisión, ¿no? Todo esto te hace, te hace sentir un poco el en vivo, que digo un poco porque lamentablemente, al menos que tengas una mega pantalla extra acá, veas el comentario, la reacción, porque lamentablemente no ves lo que está pasando en el cuarto del otro, ¿no? En cuestión de este otro, que es la audiencia, creo que pues una ventaja, si así podríamos llamarlo, es que aunque ya antes podíamos llegar a otras personas y a otras latitudes, durante este confinamiento infinito, pues nos hemos puesto muchísimo las pilas y creo que todos, y aunque ya antes podíamos hacerlo, hemos trabajado mucho más en las redes y eso ha hecho que llegue a otras personas de manera más, pues más fácil, ¿no? De alguna manera. Creo que la retroalimentación ha sido buena, la respuesta, pero siempre en esta respuesta yo veo al ser sensible que somos, porque siempre es punto, 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 y cuando logremos vernos, como que hay una esperanza, ¿no? Creo que de poder, y más que esperanza, a partir de una necesidad. Yo creo que a mí me encanta la cuestión electrónica, los medios alternativos, o sea, todo, pero
aún no somos robots. Y yo creo que hasta que no seamos robots, pues nuestro corazón y nuestras vísceras nos van a pedir mezcal y nos van a pedir risa y nos van a pedir oler al otro. Entonces, yo me siento en el in-between, ¿no? Siempre, bueno, ahora más en ese espacio entre, sí, creación, espectador, fuera, dentro, y el no saber, y creo que pues hay que aprovecharlo, tanto la audiencia para encontrar otras muchísimas cosas, y nosotros como creadores, el tener este gap, el vacío, ¿no? Porque en el vacío todo es posible, ¿no? Y me gusta pensar un poquito esta etapa así. Muchas gracias, Carmen. Sí, sin duda, mientras seguimos siendo humanos y esperemos que así sea, va a haber necesidad de esto, ¿no? El contacto también con el otro y bueno, pues por lo menos ahora a través de estos medios. Arcángelo, por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque de tu caso veo que hay cosas muy particulares, que no sé cómo puede haber retroalimentación. Pienso en este proyecto que nos mostraste, donde a través del Bluetooth de los teléfonos pues, compartías a ver quién recibía ese archivo, ¿no? Pero ¿cómo puede haber retroalimentación? Y bueno, si ha cambiado esto a partir de la pandemia. A mí me interesa mucho la complementación, ¿no? O sea, hablando un poquito de lo lírico concreto digital, ¿no? Siempre ha sido de mi interés, aunque he pasado miles de horas frente a una computadora, siempre me ha interesado los públicos y la cercanía con las personas, ¿no? Por eso hacía este tipo de desarrollos ahí en el museo, ¿no? De traer a los artistas y presentarlos ante un público. Muchos era la primera vez que lo hacían de esa manera, ¿no? Aunque tenían 10 años de trayectoria produciendo para Arte en Red. Y pues aquí leyendo a Iracema, hola Iracema, con ella y con Rodrigo tuvimos ahí una experiencia en Montreal, en el Espacio México, en las Noches Blancas, un proyecto de bacteria, en el que hacíamos improvisación en vivo. Ella estaba con Rodrigo interpretando, mientras yo estaba dibujando sobre ventanales de cristal y transmitiendo a través de una GoPro al público ahí el proceso, ¿no? Y si era buscar siempre esa interacción con las audiencias, ¿no? El proyecto, la segunda parte, cuando presenté lo de Manrico, había una interacción que era a través del texto, ¿no? En que salió un mensaje que decía a las personas que estaban infectadas y era escribir algún texto poético, alguna idea, y yo después lo infectaba y lo publicaba, y entonces había ese tipo de conversación. El espacio de lo digital pues sí tiende al cyber, ¿no? A Siberia, a lo frío, ¿no? Aún falta esa calidez del contacto humano y personal. Por eso me ha interesado, ¿no? Realizar simultáneamente procesos, ¿no? En los que hay públicos y audiencias y el espacio de lo digital también de manera simultánea interactuando con esas audiencias. Tuve una experiencia que me invitaron a exponer en el 2010 en la galería en El Paso. Fue una pieza con Internet 2, un Internet de alta velocidad en el 2010, en el que conectaba a la Universidad Autónoma de Juárez con la Universidad de Texas a través de un sistema telemático de audiotoques, ¿no? Entonces las personas agarraban electrodos que generaban cargas eléctricas en el cuerpo y transmitían y se veían. Entonces había como ese contacto físico, ese contacto del dolor, la experiencia del caos y del ruido, simultáneamente entre dos ciudades hermanas, ¿no? Que estaban divididas por la violencia, ¿no? Entonces, como que sí he buscado esa manera de cómo relacionar lo físico, lo táctil, lo emocional con el stream y con la transmisión de datos, ¿no? Sí ha sido una de mis búsquedas. Gracias, Arcángelo. Pues hay una pregunta también para ti de Gabriela Rivera. ¿Coincidirías con la apreciación que hay algo de nostalgia en tu trabajo? Sí, con la pieza de Era CD, pues sí, esta nostalgia por el pasado, por el tiempo no lineal,
y por el futuro, ¿no? Soy lector así fanático de la ciencia ficción, ¿no? Y es esta proyección especulativa hacia posibles procesos sociales del futuro, ¿no? A los cuales solo uno los vivencia en esa lectura, ¿no? Muchos de esos momentos quedan, como dice el androide ahí en Blade Runner, ¿no? Como lágrimas en la lluvia. Desaparecen, solo suceden en el instante de uno que los vive, y la experiencia del sueño, ¿no? La experiencia onírica. Entonces sí, es una constante nostalgia. Y creo que se puede resignificar esa nostalgia ahora durante el encierro, ¿no? Que tiene así otro significado. Leo unos comentarios rápidamente de Lorena Díaz, investigadora del CENIDIM. Un trabajo complejo el presentado en esta mesa, de pie para futuras reflexiones sobre música y arte. Da pie, perdón, para futuras reflexiones sobre música y artes. Gracias a los ponentes y al moderador. Angélica Romero, también investigadora del CENIDIM. Felicidades a los 3 participantes por sus innovadores trabajos artísticos con el uso de la tecnología. Otro comentario de Lorena. Es admirable la creatividad que muestra el trabajo de los 3. Pues sí, sin duda, y coinciden los 3, y me parece que con nuestros invitados de otras mesas, ¿no? El uso de las tecnologías, pero algo que queda muy claro en esta mesa es que cada uno le imprime un sello muy personal. Yo he estado fascinado escuchándolos, viendo su trabajo. Me ha gustado conocerlos. Tenemos 4 minutos para que empiece la otra mesa. Quisiera que nos puedan dar un mensaje final de 1 minuto, por favor, cada uno, qué piensan, qué va a pasar después de la pandemia con su trabajo, ¿no? O cualquier otro comentario que quieran hacer. Mauricio, por favor, comentario final. A existir, seguimos existiendo, ¿no? Exacto. Gracias, Mauricio. Sarmen. Seguiré la línea de Mauricio. Respiren, no se les olvide, siempre les digo, digo los chavos, a todos, no se les olvide respirar, porque cada inhalación es una idea. Muy bien, gracias, Sarmen, sin duda, sin duda. Arcángelo, por favor. Pues que por más que intenten separarnos, estamos unidos, ¿no? Formamos parte de un superorganismo. El aislamiento, la pandemia, es un fenómeno más de protección hacia nosotros y hacia los otros, pero seguimos siendo parte de un solo ser, ¿no? Una sola existencia. No hay nada que esté aislado en este universo. Ni uno, ni el otro, ni nadie. Forman parte de todo. Sí, exactamente. Y creo que este coloquio es una muestra de ello, ¿no? Que no estamos aislados, que podemos seguir conviviendo y puede seguir el intercambio de ideas y compartir lo que cada uno está haciendo. Pues les agradezco mucho haber aceptado la invitación a participar a este coloquio Salvador Contreras. Ha sido, les repito, un placer estar con ustedes. Seguramente habrá otras oportunidades para seguir platicando de su obra porque se quedan muchas ideas. Yo tomé nota mientras ustedes hablaban y se quedan muchas ideas en el tintero. Ojalá y pronto podamos volver a vernos. Pero por lo pronto muchas gracias al público que ha asistido a esta mesa. Les recuerdo que en unos minutos inicia la mesa 4, Caos y Estéticas Sonoras. Y muy importante, no olviden que por la tarde tenemos un diálogo vespertino a las 16 horas. El día de hoy estará con nosotros Antonio Rusek en diálogo con José Antonio Robles Caero. Pues muchas gracias y felicidades por todo este trabajo que han desarrollado. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, Buena Michelle. tarde. Gracias. Buena tarde. Saludo.